asociadas al trabajo femenino, asociadas a la feminidad como la delicadeza, la elegancia, la debilidad, o aspectos físicos como la obra de Julia Lama, que es descrita como fea, una artista fea, ¿no? A los hombres no se suele poner, sí, era un hombre bien feo, pero pintaba bien. No se suele poner. Las vidas de las artistas, en muchos casos faltan datos biográficos relativos a la trayectoria y, como siempre, relaciones a discípula de, hermana de, madre de, es decir, a las relaciones familiares, etc. Y en muchos casos, en relación con las obras, lo que aparece es una ambigüedad con respecto a la autoría. Como sabéis, una de las obras más importantes de Soponis Banguisola se atribuyó durante mucho tiempo a Sánchez Coello hasta que se restauró. Es decir, que da igual 800, que las mujeres somos intercambiables frente a ese concepto de individualidad y genialidad de los hombres más en el ámbito del arte, ¿no? Lo que empezamos fue, lo que les propusimos, aparte de todo el análisis que hicimos, fueron los itinerarios desde una perspectiva de género. Hicimos el primero, las mujeres y el poder, que bien, es un itinerario quizá un poco conservador, pero por algo hay que empezar, porque nosotros pretendíamos empezar por otros itinerarios un poco más rompedores y reconstructivos y precisamente lo interesante de trabajar con la propia institución es que tienes que negociar, pero una vez negociado, estos itinerarios llevan prácticamente 4 años en el museo y son los itinerarios más vistos por los espectadores y las espectadoras que van, que son las mujeres y el poder, que además lo tenéis en la web, si le dais, podéis ir viendo todo el itinerario, con lo cual os sirve para, si queréis trabajar en los colegios. Estos son más bien para secundaria, sobre todo las mujeres y el poder es más para secundaria, pero los trabajos de las mujeres sí que valen para primaria. Pues aquí lo tenéis, más mujeres y el poder, y tenéis los trabajos de las mujeres. Si señaláis las mujeres y el poder, empieza al principio la voz en off, que no sale bien, ¿no? No está puesto el sonido. Puede que no esté puesto el sonido, vaya por Dios. Ah, sí, está quitado. Bueno, lo tenéis ahí con una voz en off de hombre y mujer, que es muy interesante, y dice Renacimiento. No. Y tenéis los trabajos de las mujeres, etc. Bueno, y tenéis las guías educativas que hemos hecho para primaria, secundaria y universidad. En el Reina Sofía, voy rápido, el Reina Sofía a mí me parece que es un resultado más grave que el del Museo del Prado, porque al fin y al cabo el Museo del Prado trabaja con obras pues hasta el 19-20, pero el Reina Sofía, como sabéis, bueno, en el número de autores de la colección son 4.000 y pico, de mujeres hay 508, es decir, un 12%, que para ser de arte contemporáneo es una cosa bastante grave, porque además muchas de esas mujeres están vivas. El total de obras expuestas son 1.000 y pico, y de mujeres artistas hay un 5,5, que es una cosa vergonzosa. Y así como en el Museo del Prado hay determinadas, o sea, los fondos son los que son, en el Reina Sofía podrían ser más. Y además hay muchísimas obras que están en los almacenes. Toda la obra de Juana Francés está en los almacenes, 150 obras. Y no hay ni una en el discurso expositivo. Entonces yo con Reina Sofía, lo siento mucho, pero soy muy dura. Sí que es cierto que han cambiado la política de adquisición, entre otras cosas, gracias a MAM, al movimiento de mujeres en las artes visuales y a las denuncias de los distintos colectivos, que además están obligados por ley, porque hay una ley en el 2007 que obliga al reequilibrio y sobre todo en el artículo 26 a todas las instituciones, a todas las administraciones públicas, y bueno, yo creo que debido a las presiones están adquiriendo más obras de mujeres, pero en el 2010 ya veis, la adquisición han sido 3.000 y pico, de las cuales 2.700 han sido por hombres y un 13% por mujeres. Bueno, aquí hay otro itinerario que hicimos desde el instituto, que se llama Feminismos, y que también
sigue funcionando y el Reina Sofía está muy orgulloso de ser feminista, gracias a que, bueno, a esto. Bueno, os voy a pasar un poco esta web que nosotras hicimos con mujeres, justamente con una organización de Valencia, en el que yo os invito a que entréis en ella, es muy sencilla, es museosenfemenino.es, y aquí tenéis los museos con los que estamos trabajando. Ahora vamos a añadir el Museo del Traje y antes del verano, de a que acabe el año, añadiremos el Museo Arqueológico Nacional. Y por ejemplo, si entráis en el Museo Reina Sofía, tenéis los itinerarios, que en los itinerarios hemos hecho cambios sociales, acciones y reducciones, ausencias, construyala usted mismo, maniquíes, muñecas, fragmentos de mujer, las mujeres en la guerra, permanencias y transgresiones. Por ejemplo, podemos poner esta, construyala usted misma, y entonces podéis ir viendo las imágenes que hemos elegido para el itinerario y que se pueden trabajar muy bien desde y tiene una interfaz estupenda porque además permite ver la obra casi mejor que en el propio museo. Y además tenéis aquí toda la descripción, dónde está situada en el museo, etcétera. Y aquí, si vais a Aula 2.0, tenéis las guías didácticas. Tenéis las guías didácticas de museos del Museo del Prado, en el que se hace toda una exposición, un análisis y luego se proponen trabajos para los chicos y las chicas. Y en esta, por ejemplo, del Reina Sofía, que yo me ocupé de hacer la parte didáctica, que es un trabajazo, no podéis imaginar, tenéis, bueno, son libritos que vais cargando y que van describiendo cada una de las bueno, es un librito digital en la que yo os invito a que lo veáis con toda la tranquilidad, porque además así como el del Prado es más desde asignaturas de historia que he hecho. Vienen actividades no solamente de reflexión, sino también de acción. Bueno, sí, le vas dando así y se van pasando las páginas. Bueno, lo tenéis aquí. ¿Qué es? Bueno, lo tenéis ahí. Yo os recomiendo, la verdad que el trabajo de la web, nosotras, es una web muy visitada. Tenéis también el Museo González Martín, que incluimos precisamente porque lo hacíamos con la Asociación Valenciana. Y si queréis trabajar desde una visión de género, yo os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo si sois profesores y profesoras o queréis introducir trabajos de plástica, etcétera. Nosotros hemos propuesto trabajos desde la identidad, desde que cambien los estereotipos de chica a chico, es decir, muchos trabajos que yo creo que se han quedado bastante creativos y sirven para trabajar el género desde la creación. Bueno, aparte y ya os digo, ahora saldrá el trabajo que hemos hecho desde el Museo del Traje con la guía educativa y el del arqueológico, que ya será sobre el nuevo Museo Arqueológico Nacional. Seguimos con vinculaciones, seguimos teniendo muchas vinculaciones con las distintas asociaciones, con MAR, Mujeres en las Artes Visuales, con Clásicas y Modernas, La Mujer Construye, que es una asociación de mujeres arquitectas, y con AMID, que es de mujeres científicas, y CIMA, que se me ha olvidado, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y que está haciendo un trabajo interesantísimo. ¿Da tiempo a poner un poquito de vídeo? A ver si lo abre, sí, el de niños,
Para terminar, os dejo con el trabajo, con uno de los trabajos que hemos hecho. Casi sale. Bueno, la chica me encanta, pero me lleva mucho a trasladarse su situación a no sé qué. En cuanto llegue el viernes al museo lo propongo. Está genial, está genial. Bueno, se me viene la es que esas cosas son súper naturales. Es verdad. Ahí van a echar. Lo que pasa es que no tiene sonido. Bueno, lo dejo por ahí. Este es uno de los trabajos que hicimos con los niños de segundo de primaria. Si arreglan el sonido, pues lo vemos, y si no, pues no pasa nada. Y bueno, pues esto es un poco el resumen de todo el trabajo que vamos combinando entre museos, educación, arte, género, etcétera. Y una de las ideas que yo quería que quedaran claras es que las mujeres estamos trabajando mucho. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy importante para la historia y para el concepto de memoria y para todas las instituciones culturales que, si vienen apoyadas de decisiones políticas, pueden llegar mucho más allá. Yo cuando estaba montando la presentación, la verdad es que te da idea de tener una visión retrospectiva, es decir, cuando parece que no hemos conseguido nada, pues sí que hemos conseguido. Cuando nosotros empezamos en el 2009 no había ni un solo itinerario de género, ni por asomo en ninguno de los museos, y de alguna manera, gracias a trabajar con estos museos, ha habido una especie de efecto contagio, en el sentido de que casi todos los museos, al menos no les parece una cosa rarísima el que se haga algo así. Creo que se ha quedado de una manera un poco superficial, porque nuestra idea, y a través del convenio, la idea era que hubiera un reequilibrio de los fondos, no simplemente un itinerario y que se quedaran todos contentos, sino que realmente hubiera una reformulación del concepto de memoria, del concepto de pasado y del concepto de... Yo sigo viendo como mis hijos siguen estudiando la historia desde las clases dominantes, de las clases altas y poca cosa más, y las clases altas masculinas, y la religión, los militares y el no sé qué, y la Edad Media sigue contada de la misma manera, a través de los reyes, de las dinastías y no sé cuánto, y hay toda una historia que ya la descubrieron Georges Duby y etcétera, que es de la vida cotidiana, y eso no está, no se oye, ¿no? Bueno, pero espero que poco a poco se permee, pero eso tiene que ir ayudado de una decisión política que ayude. Nosotros no hubiéramos podido entrar en esos museos si no hubiéramos tenido ese apoyo. Y ahora seguimos colaborando con los museos porque los museos están encantados con toda la apertura que han encontrado y además con todas las distintas relecturas que se pueden hacer desde los fondos de cada uno de los museos. Pero es un trabajo que de alguna manera lo tiene que hacer la sociedad, es decir, la educación, la política, los agentes culturales y todos los ciudadanos en general. Muchas gracias. Es una pena que no se oiga. Bueno, muchas gracias. María, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión que hacer sobre lo que nos ha contado María?
por el trabajo que estoy haciendo en los museos. Yo tengo una pregunta respecto a lo de la igualdad dentro del arte de mujeres y hombres contemporáneo. Se ha habido una desigualdad constante en la sociedad y es lógico que las mujeres no tengan la misma presencia que los hombres en el arte, no tanto a nivel de calidad, sino de ser. Y me ha surgido una pregunta cuando he visto el maniquí de Dalí y quería saber un poco cuál es el análisis que se hace de ese maniquí y que a lo mejor Dalí no está tratando a la mujer como, no sé si a lo mejor está tratando a la mujer como un objeto o si simplemente se expone por ser una mujer. ¿Sabes? Es la lectura que se hace de las obras. Ahí detrás tienes un especialista en Dalí. Pero no solo por Dalí, sino sí, por, sí. por el simple hecho de ser una mujer, se expone. A ver, ¿cuál es la lectura? yo lo de es lógico casi que no te lo pongo en cuestión. Me dice, bueno, como hay desigualdad es lógico que también, No, o sea, no es que lógico. Lógico no es. lo que no entendemos es por qué. Ya. Hay que cambiarlo, está claro. Claro, precisamente yo creo que lo que tenemos que intentar cambiar es esa sensación de decir, bueno, claro, como las mujeres estamos discriminadas, pues es lógico que lo estemos y ganemos menos. Pero chica, yo creo que no es nada lógico. O sea, y que lo que tenemos que acostumbrarnos es a verlo absolutamente ilógico. O sea, yo no puedo entender como, incluso desde el punto de vista económico, que es el que menos me gusta, pero si yo soy ciudadana, ¿por qué no tengo las mismas oportunidades? Ya, solo es una cuestión de matiz. Y además yo creo que, vamos a ver, o sea, una de las cosas que hemos hecho ya no desde mi trabajo como profesora universitaria, sino desde MAP, desde las mujeres en las artes visuales, que hemos hecho informes que tenían que haber sido hechas por las administraciones públicas, pero las hemos hecho desde una asociación civil, porque si no, no se hacían. Lo que hemos hecho, por ejemplo, ha sido ver cuántas mujeres terminan la carrera desde hace 30 años. Porque claro, lo que nos decían es, bueno, claro, es que la cosa está empezando cuando las mujeres lleguen, tengan 40, 50 años, ya los tenemos. Y resulta que desde hace 30 años hay un 76% de mujeres que terminan Historia del Arte. Un 76% frente a un 24% de chicos. Y hay un 65% de mujeres que terminan Bellas Artes. O sea, ¿por qué la pirámide es así? O así si es la de chicos, ¿no? O sea, resulta que yo tengo 2 hijos que van a ser, si estudian arte, el 23% o el 25%, y resulta que el 95% de los directores de los museos son hombres y son de Historia del Arte. O sea, ahí pasa algo, no vale. No vale tener más oportunidades por nacer en un cuerpo de chico y menos por nacer en un cuerpo de chica. Lo siento, pero no vale. Porque además tenemos un montón de leyes que se amparan y que no las cumple nadie, ¿no? Y, entre otras cosas, la Constitución. Pero además hay otras, ¿no? Y con respecto a lo de Dalí, claro, yo te invitaría, o sea, yo no te puedo reducir así en un segundo un análisis. Es cierto que lo que hacen no solamente Dalí, sino todos los surrealistas, es, bueno, utilizar el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto que por eso le llamamos construyala usted mismo. Tienes a Belmer, sobre todo, pues uno de los exponentes, que coge y, bueno, pues construyala usted mismo, y entonces la imaginería masculina trabaja sobre el objeto de deseo, que es el cuerpo de la mujer, y hace pues distintas variaciones metonímicas, no metonímicas, porque yo creo que de metafóricas tienen bastante poco, en la que, bueno, van construyendo y reconstruyendo sus objetos de deseo, ¿no? Y está Dalí, pero están muchos otros, que además los tienes justamente en el Reina Sofía muy expuestitos allí, en el que, como desde la imaginería masculina y el imaginario masculino que se inventa una mujer a disposición continua, construye distintos modelos o distintos juegos de mujer, ¿no? Que curiosamente todo ese imaginario masculino se permite y se legitima a través de los museos, pero las mujeres no tenemos la capacidad de tener un imaginario masculino que podamos desear y podamos deconstruir. Yo creo que no tengo ningún interés en deconstruir ningún objeto masculino, porque no creo que lo idóneo no es utilizar como objeto a nadie, sino utilizarnos de alguna manera mutuamente, etc. Pero sin embargo, la cultura neutra, etcétera, ha permitido que ese imaginario masculino salga
en el que las mujeres en general somos objeto de contemplación, somos objeto de deseo sexual o de destrucción o de lo que sea, y eso no se ha puesto en cuestión por un lado, y además no tiene un paralelo desde otras comunidades interpretativas que le pudiéramos llamar. Yo te invito a que veas nuestra guía didáctica, porque en la guía didáctica lo que nosotros hacemos es bajar un poco al aula y decir: a ver, cuando ves esta imagen hecha a pedazos de mujer, ¿qué piensas? ¿Tú por qué crees que la ha hecho el autor? Tú, si la tuvieras que hacer, ¿cómo la harías? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Recomponla. Busca una alternativa, que es un poco lo que nosotros intentamos, precisamente hablando de las aperturas de lo que le podemos preguntar a una obra de arte, a un objeto artístico, un artefacto cultural. Vamos a abrirlo y a pensar desde nosotras adolescentes o nosotras niñas. Hombre, estas son mejor para adolescentes que para niños de 8 años, ¿no? Y ya lo ponemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede preguntar una chica o un chico de 15 años cuando ve una imagen así? ¿Y qué pasa en la clase cuando se pone una imagen así? ¿Qué piensan los chicos? ¿Qué piensan las chicas? ¿Hay críticas o no hay críticas? ¿Nos parece estupendo? Bueno, vamos a hablar sobre ello, que es un poco la idea también de la museología crítica, ¿no? Que abra narrativas. No sé si te he contestado. ¿Te das por satisfecha? Vale, me alegro, gracias. Gracias. Hola. En primer lugar, darle la enhorabuena porque hacía tiempo que no escuchaba una conferencia que quisiera recordar todo el proceso de mi investigación. Y sobre todo quería hacer un comentario en torno a esa valoración de las mujeres artistas desde un punto de vista de la calidad. Y es una de las cuestiones que siempre he encontrado a lo largo de toda mi investigación centrada en la recuperación de pintoras del siglo XIX. También quiero decir que recientemente me ocurrió algo curioso. En el propio tribunal de la tesis doctoral yo he investigado la biografía de la pintora Anselma, Alejandrina de Guichard. Me ha llevado 7 años, ha sido muy difícil. Solamente contaba con unas 8 horas y he llegado a encontrar más de unas 30 aproximadamente a través de fotografía y láminas. Y bueno, una reputada feminista pues me llegó a decir que no merecía la pena publicar esa biografía porque no consideraba que tuviera una valía artística su obra. Entonces, claro, eso me hizo pensar y de alguna manera me decepcionó, porque todas las mujeres feministas y los hombres feministas, investigadoras e investigadores, deberíamos tener presente pues que la valía artística se tiene que dejar a un lado a veces, aunque en el caso de la pintora Anselma no pudiera decir eso, es decir, realmente su obra es valiosa, pero la cuestión es que incluso desde el feminismo no se observa esto, es decir, la importancia de recuperar las biografías y las obras de las pintoras y que no se tenga otro tipo de mirada. Y también el hecho de, como decía, los propios directores del museo, me ocurrió que un señor se puso en contacto conmigo porque había adquirido una subasta una copia de un murillo de una pintora gaditana. Se dirigió al director del museo y el director le dijo que no valía absolutamente la pena esa obra porque la pintora pues, no tenía ningún tipo de valía dentro de la academia, porque fue una de las 4 académicas que se nombraron dentro de la Academia de Cádiz. Y este hombre pues, se dirigió a mí porque realmente pues, quiso saber un poco más de ello. Entonces, aunque yo he observado a lo largo de pues, unos 10 años esa evolución, pues hay que seguir luchando. Es cierto, como dice, que desde las instituciones y la crisis actual está provocando que esto se vuelva a apartar, pero que no solamente tenemos que basarnos en recuperar a las mujeres, sino ver ese trasfondo que necesariamente tiene que existir. A ver, yo creo que con la calidad es una coartada estupenda, ¿sabes? Yo pienso, como dice Amelia Valcárcel, que cada generación tiene la obligación de repensar sus cánones. Y yo invito a las nuevas generaciones, es decir, ¿por qué en los museos resulta que se da preeminencia a los cuadros históricos y no a los estudios de dibujo de plantas, que como habéis visto a mí me gustan personalmente, ¿no? Y sin embargo la pintura botánica o la pintura de flores es una pintura de segundo, o sea,
decir, probablemente porque en el siglo XIX se consideraba así, pero nosotros estamos en el XXI y no necesariamente, como dice ella. Es decir, ¿de dónde sacamos que hay temas que son de primer rango o de los desnudos o los no sé qué y otros no? O sea, hay que darle una vuelta. Precisamente lo que nos ofrece la museografía crítica y lo que nos ofrece la metodología feminista es repensar todo eso. Y yo sí que creo que, no sé cuáles feminismos, que también hay muchos, pero yo sí que creo que se le está dando mucha importancia a las vidas de las mujeres, entrelazadas con las obras, ¿no? Igual que también hay toda una nueva narrativa que no aparta las obras de las vidas, sino que lo que hace, justamente porque tiene una perspectiva más antropológica, es ver qué es lo que une las vidas con las obras. Y yo, desde mi punto de vista, que soy profesora de arte, lo que intento con los niños es que su proceso creador tenga que ver con sus vidas. Y desde luego, trabajando en arte terapia como yo trabajo, te lo puedo asegurar. Es decir, cómo los procesos creadores son paralelos a los procesos vitales, ¿no? Y yo sí que creo que hay toda una línea que trabaja paralelamente a eso, ¿no? O viendo cómo además las vidas de las mujeres han sido muy duras, no solamente de manera personal, sino en el mundo del arte en el que estaban trabajando, que es para hacerles un monumento en muchos casos, ¿no? Y ver con qué compañeros tenían que trabajar y que les dejaban o no les dejaban de alguna manera trascenderse en ese sentido, ¿no? Desde luego, y hay todo otro trabajo que es de construir el concepto de creatividad y los conceptos de Howard Gardner, de Csikszentmihalyi, etcétera, etcétera, que empiezan a trabajar las vidas de las personas creadoras, etcétera, etcétera, que cuando introduces una perspectiva de género la cosa cambia mucho, pero eso sería otra ponencia, ¿no? Pero bueno, me alegro de que te haya gustado. Yo también estoy estudiando como Laura, ¿no? Como Laura estoy estudiando también el caso de unas académicas del siglo XIX y, por ejemplo, lo que has comentado del tema de las flores, mi caso, o sea, las mujeres que yo estudio, todavía las mujeres no pintaban flores, porque la Escuela de Flores Valenciana se crea con fines comerciales e industriales, con lo cual todos los profesores de la Escuela de Flores son hombres y todos los alumnos de la Escuela de Flores son hombres también. Quiere decir que valoramos con criterios actuales lo que se hace. Exactamente, o sea, utilizamos el presentismo. El caso que voy a presentar yo mañana, bueno, voy a presentar un poco, pero, o sea, ella no pudo presentar porque se tuvo que desplazar y, o sea, y su forma la forma de obtener visibilidad a las mujeres del 19 es diferente a la hora. No podemos despreciar los criterios con los que ellas obtuvieron visibilidad, porque fueron los que tenían. Yo creo que deben ser y que sin embargo, de cualquier modo, sea cual sea. Y que sin embargo ahora se les arrebatan. Es decir, hay muchísimas mujeres que en su momento tuvieron muchísima fama y ahora, como dice ella, no, esto es que no tiene calidad. No, pero sí la tuvo. O sea, si resulta que la tuvo y ahora ya no la tiene, ¿no? Los filtros de calidad son claramente variables. O sea, buena parte del arte actual no pasa los filtros de calidad. Claro, que se aplican en unas obras para mujeres. Por eso uno de los criterios, que entre otras cosas son aplicables de las metodologías feministas y yo creo que también construccionistas al arte contemporáneo, es que la calidad debe ser un consenso. Es decir, igual que se habla de la objetividad dinámica y del universalismo interactivo, ¿por qué no vamos a construir un concepto de calidad por consenso donde estén todos los agentes sociales y culturales y vamos a decir, bueno, para nuestra generación, ¿qué es valioso? Ya ni siquiera, yo no sé si, no me atrevería a decir qué tiene calidad, pero sí podría decir qué es valioso. Bueno, vamos a pensar que vamos a reunirnos todos y todas en no sé cuántas jornadas y vamos a pensar qué es lo valioso. Pues a lo mejor lo valioso tiene que ver para mí con lo antropológico, para ti con lo estético y para ti con lo educativo y para el otro con la capacidad de revulsivo social. Bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo y vamos a decidir que en el siglo XXI durante 15 años más o menos es esto y luego lo volvemos a revisar, ¿no? Y sobre todo, como dices tú, tener en cuenta que toda obra de arte sigue de su tiempo y en ese tiempo hay unos criterios que no necesariamente coinciden con los nuestros, ¿no? Y que los que hay muchas veces en los museos tampoco coinciden con los nuestros. No sé si me explico, es decir, abrir ese debate. Vale decir, por ejemplo, en el caso de las académicas, que su trabajo lo tenían
no era valioso porque se limitaban a copiar láminas y obras de los grandes, cuando era requisito indispensable que se utilizaban los patrones masculinos. Ningún alumno de la academia podía inventar, tenía que copiar lo que estaba hecho. Eso para los hombres, en cambio para las mujeres ese criterio es uno de los que quita calidad a sus obras. Ahora. Ahora. Claro.